Noticiero Nuevo Rumbo de la Arquidiócesis de Bogotá. Contamos lo que hacemos. Entrevista central. Para el Noticiero Nuevo Rumbo, pues como siempre es una alegría tener entre nosotros al señor Cardenal Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá, aunque en esta vez tenemos también un poco de nostalgia, ¿no? Porque termina un periodo de la arquidiócesis, de la vida del señor Cardenal, pero siempre pues nos da mucha alegría tenerlo entre nosotros. Señor Cardenal, bienvenido a Noticiero Nuevo Rumbo. Muchísimas gracias. Les agradezco inmensamente el que ustedes siempre me tomen el pulso para ver por dónde voy y qué es lo que está pasando. Lo hago con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, señor Cardenal. Hoy quisiera comenzar con una pregunta, siempre lo hago así. Este es un momento especial de su vida, de nuestra vida de la arquidiócesis. ¿Cómo se está sintiendo hoy con ocasión de este fin de su tarea pastoral en la arquidiócesis? A ver, son varios sentimientos, pienso yo que todos muy importantes y complementarios. Pero el primero y fundamental es el de la gratitud. Un agradecimiento inmenso al Señor que me ha permitido servirle activamente durante 53 años de sacerdote, de los cuales 28 como obispo y los últimos 10 en Bogotá, en la arquidiócesis de Bogotá. El Señor indudablemente que, como dice la Santísima Virgen en el canto del Magnificat, se ha fijado en mi humildad, en mi pequeñez, y se ha dignado a hacer cosas grandes a través de mi ministerio, porque Él es el que realiza todas las obras. Por lo tanto, gratitud al Señor en primer lugar. Luego una gratitud inmensa a toda la arquidiócesis de Bogotá, a los obispos auxiliares, a cada uno de los sacerdotes, a cada uno de los diáconos, de los seminaristas, de los consagrados, a todos los fieles laicos que han hecho posible que se haya realizado esta labor a lo largo de estos 10 años. Una gratitud inmensa también a todas las personas que de alguna manera me acompañaron, aun cuando no pertenezcan a la arquidiócesis de Bogotá. Y lógicamente que a esa gratitud, a ese agradecimiento al Señor y a mis hermanos, pues se une también una gran alegría. ¿Por qué alegría? En primer lugar, porque yo creo que es bueno decir en un momento dado, como San Pablo, ya terminé mi carrera, ya terminé cursum consumavi, dice San Pablo en la traducción de la Vulgata. Ya consumé la carrera, ya llegué a la meta. Y por lo tanto, eso da también una alegría de que podemos poder decir, gracias al Señor, llegué, y llegué donde debía llegar. Y una alegría inmensa en este caso concreto por mi sucesor. Yo creo que la arquidiócesis de Bogotá queda en las mejores manos. Monseñor Luis José Rueda Aparicio es una persona llena de cualidades en todos los campos, pero hay dos aspectos que a mí me entusiasman especialmente de él, que son en primer lugar su gran espíritu evangelizador. Él es un hombre que se siente y vive la realidad del Evangelio. Y por otra parte tiene una gran sensibilidad social, de tal manera que él va a lograr unir muy bien la predicación del Evangelio, logrando que se llegue a encarnar el Evangelio en las relaciones sociales, y eso va a ser sumamente importante. ¿Cómo caracterizaría su eminencia hoy en día la arquidiócesis de Bogotá? Va a entregar esta iglesia a Monseñor Rueda. ¿Cuál es la característica principal de la arquidiócesis de Bogotá como comunidad eclesial? Yo pienso que como comunidad eclesial, la arquidiócesis vive fundamentalmente el don de la comunión. Lo experimentamos permanentemente. Lo experimentamos en las relaciones entre los obispos y los sacerdotes entre sí, los sacerdotes y los consagrados, es decir, todos los miembros de la comunidad eclesial de la arquidiócesis de Bogotá, pienso yo que vivimos claramente la comunión. Y esto nace, en primer lugar, de una idea muy clara de lo que es la iglesia. La iglesia como pueblo de Dios, la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como comunión en el Espíritu. Y eso es un don inmenso que el Señor nos ha regalado y que yo creo que debe caracterizar a todas las comunidades eclesiales, pero que caracteriza de una manera especial a la arquidiócesis de Bogotá.
En segundo lugar, yo pienso que es una comunidad eclesial en comunión, pero para la misión. Hemos avanzado bastante en el plan de evangelización. El plan es un apoyo. El plan es simplemente un instrumento para ayudarnos a todos a descubrir los elementos fundamentales que contiene la evangelización y a utilizar las herramientas más importantes para evangelizar. El plan está adelante, el plan sigue, ya está concluyéndose, y esto es algo también bien importante que lo hemos dialogado con Monseñor Rueda. A él le va a tocar hacer la gran evaluación del camino recorrido para abrir perspectivas nuevas, para abrir campos nuevos en estos procesos permanentes, nunca terminados de evangelizar. Y en tercer lugar, yo pienso que la arquidiócesis en este momento está bien organizada. Yo pienso que hemos logrado poco a poco ir estructurando todo lo que tiene que ser, por ejemplo, la curia diocesana, con sus tres grandes capítulos, como es el de la evangelización, el de la administración, el judicial. Hemos también logrado organizar muy bien las vicarías, las parroquias. Se ha avanzado en la organización. Yo pienso que la arquidiócesis en este momento funciona en el buen sentido del término. Pienso que no hay ruedas sueltas, que no hay cosas que se choquen, incoherentes. No, yo pienso que hemos logrado una cierta coherencia también en el campo de la organización. Sin duda, esa gran parte de esa organización se la ha traído su presencia a la arquidiócesis. ¿Qué le trajo a su vida la arquidiócesis? Usted ha pasado por la arquidiócesis de Ibagué, Cúcuta, Barranquilla, ahora estuvo 10 años en Bogotá. ¿Qué huella siente que le dejó Bogotá a usted en este servicio pastoral? Pues para mí, en primer lugar, fue muy interesante volver al lugar donde nací después de muchísimos años. De tal manera que volví a sentirme bogotano otra vez. Redescubrir también todo lo que significaba en mi familia el que yo hubiera nacido en Bogotá, el que la inmensa mayoría de mi familia esté aquí en Bogotá. Esto me ayudó como a recuperar mi identidad, el lugar donde nací y donde prácticamente nunca había vivido. Y en segundo lugar, desde el punto de vista eclesial, me aportó muchísimo el sentido fraterno de la comunidad, de los sacerdotes, la sensibilidad hacia los pobres, hacia los más necesitados, la sensibilidad que se expresa, por ejemplo, en la ayuda entre las parroquias, entre los sacerdotes, el cuidado que se tiene por los sacerdotes ancianos, el cuidado que se tiene por los sacerdotes enfermos. Es decir, me hizo descubrir todo un aspecto de fraternidad, solidaridad sumamente importante que indudablemente me marcó muchísimo a lo largo de todo este tiempo. Y por otra parte también fue muy importante el sentirme como más metido dentro de la vida de la nación, con las relaciones con la Presidencia de la República, con el Senado, con las altas cortes. Bueno, es decir, aquí en Bogotá uno está verdaderamente participando de alguna manera en la tarea de contribuir a que la sociedad, el mundo en que vivimos, Colombia en concreto, pues se haga cada vez más solidario y justo y fraterno, ¿no? Su eminencia siempre ha tenido como una visión de futuro de las cosas, es la impresión que tenemos entre el clero de Bogotá. ¿Cuáles son los grandes retos que siguen para la Iglesia de Bogotá en los días y años que están por venir? A ver, en la carta que yo les escribí anunciándoles el nombramiento del nuevo arzobispo, les decía que hiciéramos nuestro las palabras del Señor en el Evangelio de San Juan. Levanten la mirada y contemplen la cosecha que está lista para la siega. Yo pienso que el Señor ha actuado maravillosamente a lo largo de todos estos años, desde que se fundó la arquidiócesis hace más de 450 años, ha actuado maravillosamente en la iglesia de Bogotá. Y por lo tanto se han ido acumulando una serie de cosas maravillosas, de gracias, de virtudes, de potencialidades que están allí y que por lo tanto al nuevo arzobispo lo que le corresponde es dirigir la siega, la cosecha para seguir sembrando y seguir cosechando. Yo pienso que indudablemente que hay desafíos muy grandes en este campo, especialmente el que estamos viviendo ahora. Es una situación inédita absolutamente, una situación que nunca nos imaginamos que podíamos vivir y que
¿El futuro cómo será? Se habla de una nueva normalidad que va a ser muy distinta de la normalidad que vivíamos antes. Y esto indudablemente que va a plantear serios desafíos en el campo de la evangelización, en el campo de la iglesia como comunidad, en la iglesia que vive del encuentro, que la iglesia que vive de la reunión, de la iglesia que vive de la congregación de los fieles. Esto indudablemente que nos va a plantear desafíos muy grandes. Pero al mismo tiempo yo estoy seguro de que la creatividad que se ha mostrado a lo largo de todo este tiempo, desde 1562 hasta ahora, pues indudablemente que va a ser posible que la iglesia encuentre esos caminos nuevos, esos rumbos nuevos en medio de la nueva normalidad que vamos a vivir. Mirando un poco más ampliamente la Arquidiócesis de Bogotá y la misión del Arzobispo Primado, ¿cómo percibe usted hoy en día la influencia de la Arquidiócesis del Arzobispo Primado sobre el resto de la iglesia en Colombia? ¿Es grande? Es fuerte. ¿Es fuerte? Es muy fuerte, sí. Yo tuve la ventaja de ser presidente de la Conferencia Episcopal durante 2 períodos. Empecé siendo arzobispo de Barranquilla, pero a los 2 años me trasladaron a Bogotá y fueron 4 años como presidente de la conferencia y arzobispo de Bogotá. Y yo creo que precisamente al unirse las 2 cosas, las de arzobispo y presidente de la conferencia, se puede aportar muchísimo desde la experiencia de Bogotá al resto de las diócesis. Y esa influencia ha seguido permanentemente. Yo pienso que la inmensa mayoría de las diócesis, por no decir la totalidad de las diócesis del país, nos miran a nosotros como una iglesia en un cierto sentido modelo, que les abre caminos, que les abre perspectivas, que les ayuda a encontrar solución a los problemas. A mí me alegra siempre muchísimo cuando una diócesis llama y dice: ayúdeme, estoy en esta dificultad, ¿usted por qué no me ilumina? ¿Por qué no me da una mano para poder salir de esta dificultad? Y eso es permanente, permanente. Además también ha habido una alegría grande el poder ayudarles económicamente a muchas diócesis. Y eso ha sido tal vez una de las alegrías más grandes que yo he tenido acá, el poder darle la mano a las diócesis que están en dificultades económicas, con poca cosa, pero con algo que en un momento dado ha sido significativo para esas diócesis. Yo pienso que sí, que la Iglesia de Bogotá tiene una enorme influencia en el país. ¿Y qué sigue en el futuro para el señor cardenal? ¿Cómo es la vida? Seguramente a todos los sacerdotes especialmente nos interesa saber dónde está, qué va a hacer, entre otras cosas, para seguir acompañándolo. Gracias. No, yo me quedo en Bogotá, porque indudablemente, como les decía al principio, al volver a Bogotá, como que recuperé mi identidad de bogotano. Y aquí es donde me siento realmente en casa. Me quedo en Bogotá, voy a vivir por ahora en un apartamento mientras se construye la casa para los sacerdotes ancianos. Cuando esa casa esté construida me pasaré a vivir allá con los otros sacerdotes. Y pues por ahora pienso, no tengo ningún plan, ¿no? Sencillamente en estos días de cuarentena he redescubierto la alegría inmensa de volver a estudiar. Y eso por indudablemente que va a ser una de las tareas principales. Me encanta el estudio y creo que me volveré ratón de biblioteca durante un tiempo. Creo que tiene una buena parte de su familia aquí en Bogotá, ¿no? Sí. ¿Y se acompaña con ellos bastante? Sí, la relación es muy cercana, muy cercana, a Dios gracias. Sí, son primos hermanos, además ya como las generaciones se van sucediendo, entonces ya tengo no solamente los primos hermanos, sino los hijos de los primos, los nietos de los primos, y empiezan ahora los bisnietos de los primos, y entre todos hay una enorme cercanía realmente, se vive como una sola familia. Ahora, mi hermana vive conmigo, yo no tengo sino una hermana, mi hermana vive conmigo, y mis sobrinos sí son los que están regados por todo el mundo, por el lado directamente de lo que son mis sobrinos, y ellos están lejos de Bogotá. Las tareas que tiene en el Vaticano, usted creo que su eminencia pertenecía como a 5 congregaciones, ¿siguen vigentes o ya ha ido dejando algunas de esas? No, yo he ido dejando, precisamente previendo el retiro, yo he ido dejando. Le he pedido al Santo Padre que no me renueve el nombramiento al cumplirse los 5 años, porque en el Vaticano todos los nombramientos son por un periodo de 5 años.
El único que tengo vigente en este momento es el de la Congregación para los Obispos. Sigo aportando cada 15 días mi opinión acerca de las provisiones de las diócesis, de los nombramientos de los obispos, etc. ¿Sí aspira a tener ahora una vida un poquito más reposada? Indudablemente que sí, sí. ¿Quiere eso o quisiera seguir en el...? No, yo sí quiero un poquito de reposo, sí quiero un poquito de reposo. Sobre todo los últimos años estuvieron demasiado llenos de viajes. Cuando a mí me gusta viajar, sin embargo pienso que es bueno una pausa. El estarme al menos un tiempito tranquilo, sin viajar, sin salir, descansando, leyendo, estudiando, compartiendo. Creo que una cosa que nos habla mucho de las personas es su biblioteca o sus lecturas. De su eminencia, ¿cuál es la Biblia es el... Biblia sigue siendo mi pasión absoluta, sí. Que su eminencia hizo sus estudios en Roma también. Yo estudié en Roma teología y luego Biblia, Sagrada Escritura. Aquí, metiéndome un poco impertinentemente, que es mi especialidad, en la vida de su eminencia, su familia, sus papás, ¿quiénes eran? Sus hermanos, ¿cómo era esa familia? ¿Cómo se llamaban ellos? A ver, mi papá, precisamente ayer encontré un documento cuando él fue a la notaría a denunciarme como que había nacido. Ahí vi que recordé los datos de él, ¿no? Mi papá nació en Marsella, Caldas. Mi abuelo era un notario de pueblo y entonces los hijos nacieron en diferentes pueblos de Caldas. Ya mi bisabuelo era antioqueño, pero mi abuelo, por el lado de mi papá, y mi abuela eran caldenses, que se vinieron a vivir a Bogotá muy pronto. Mi papá fue abogado y también en algunos momentos fue profesor universitario. Enseñó unos años en la Nacional y otros años en la Libre. ¿Cuál era el nombre de él? Narcés Salazar Cuartas. Él tenía dos hermanos, el mayor y el menor, que fueron sacerdotes. El mayor se llamaba Rubén, como yo, y fue cuando entró al seminario. Esa región de Caldas, de donde ellos eran, pertenecía a la diócesis de Ibagué. Por eso vino después mi vinculación a la diócesis de Ibagué, porque mi tío Rubén era sacerdote de la diócesis de Ibagué. Y Octavio, el menor, fue sacerdote, pero desde seminarista se vinculó a Popayán. Él fue sacerdote de Popayán y luego de Cali, cuando crearon la diócesis de Cali. La familia de mi papá, pues ellos fueron 6 hermanos, relativamente unidos, sí, bien. La familia de mi mamá es la que ha tenido más fuerza en mi vida, los Gómez. Mi mamá era profesora, era sobre todo en un buen tiempo trabajó en un colegio dando clases de en bachillerato, luego pasó a ser lo que en esa época se llamaba inspectora de educación, que no sé, en este momento es como una coordinadora, como una especie de coordinadora de varios colegios y escuelas. Bueno, oficial, ella trabajó siempre en el campo oficial. ¿Se llamaba? Josefina. Mi mamá murió relativamente pronto, murió de 70 años, ya hace 35 años. Mi papá también murió relativamente joven, él murió de unos 78 creo que tenía. Y fue una vida tranquila, agradable, sí. Yo entré al seminario muy temprano. ¿Cuántos? Solamente mi hermana, sí. Solamente mi hermana, sí. Fue una vida tranquila y agradable. Yo entré al seminario muy temprano, yo entré de 11 años a hacer el bachillerato en el seminario menor, como se acostumbraba en esa época. Y siempre mantuve una enorme relación con ambas familias, tanto la Salazar como las Gómez, pero especialmente con los Gómez, más cercanos. Bueno, ¿y está feliz hoy en día? Sí, feliz, absolutamente de su vida feliz. que ha tenido. Sí, realmente no tengo cómo darle gracias a Dios por todo lo que ha sido mi vida. Ha sido una vida realmente muy tranquila, muy tranquila, como muy llena de la presencia del Señor, y por lo tanto realmente he sido feliz toda la vida.
finalmente, Eminencia, ¿cuál sería un mensaje para todos nuestros televidentes del noticiero Nuevo Rumbo? Un mensaje suyo es importante en este momento. A ver, pues no puede ser sino en la línea del Nuevo Rumbo, ¿no? En la línea del plan de evangelización, porque indudablemente evangelizar, como ustedes me lo han oído hasta el cansancio, evangelizar es la misión fundamental de la Iglesia. Como decía Pablo VI, la Iglesia existe para evangelizar. Por lo tanto, si la Iglesia no cumple con la tarea de evangelizar, pues sencillamente está faltando a su misión absoluta y a su identidad. Por eso el plan de evangelización, que ha sido un instrumento que hemos elaborado entre todos para ayudarnos a evangelizar, pues continúa. Estamos entrando en la tercera etapa, que se llama Nuevo Ritmo, porque el nuevo rumbo debe tener también un cierto acompasamiento con unas énfasis especiales, como tiene toda música y ritmo, y esos énfasis especiales son sobre todo el consolidar lo que hemos logrado y caminar juntos para alcanzar las metas que buscamos, que fundamentalmente es llegar a todos, absolutamente a todos, con la alegre noticia de que el Señor nos ama, de que el Señor es nuestro Salvador y nos espera. Eminencia, se me ocurre una última que creo que es importante. ¿Qué es lo que hace pleno el sacerdocio? Yo pienso que lo que hace pleno es evangelizar, es decir, saber que uno, como sacerdote, está al frente de la comunidad para que toda la comunidad reciba los dones de Dios, los sacramentos, el evangelio, la palabra, la caridad, y toda ella lleve al mundo el mensaje de salvación. Sea, como dice el evangelio, sal de la tierra, luz del mundo. Entonces, eso es lo que lo hace a uno pleno, estar todos los días en esa función de entregarse a la comunidad para que la comunidad toda pueda entregarse al mundo en ese llevar al Señor el anuncio de que el Señor está vivo, está presente, salva, que nos llama a todos a vivir en el amor. Pues estábamos diciendo al inicio que nos daba mucha alegría siempre nos daba alegría estar con el señor Cardenal aquí en el Nuevo Rumbo. Nos da hoy un sentimiento como de alegría y tristeza porque nos deja, por lo menos en cuanto a arzobispo, pero sigue cerca de nosotros aquí en Bogotá. De manera que, Eminencia, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por todos los servicios de la Arquidiócesis. Y pues desde aquí también podemos seguir diciéndole que estamos a sus órdenes. Muchas gracias, les agradezco inmensamente. Muchas gracias a todos ustedes y los invitamos a que nos sigan en el noticiero Nuevo Rumbo de la Arquidiócesis de Bogotá. Entrevista Central. Noticiero Nuevo Rumbo de la Arquidiócesis de Bogotá. Contamos lo que hacemos.